gran oportunidad de exportar maíz. Lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz del mismo modo que se lo cobran a otro que quiere pagarlo en otro lugar del mundo. Porque ustedes lo producen en Argentina, pagan tarifas argentinas. ¿Por qué tienen que aumentar, hacerle pagar a mí el precio ese que paga el mundo? ¿Por qué? Si el mundo demanda carne, ¿qué es lo que está pasando? Porque China se ha metido a importar carne y entonces el precio de la carne de vacuna se fue al diablo. Ahora, ¿por qué? Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga un chino, un francés, un alemán? ¿Por qué? Explíquenmelo porque no lo entiendo. Y es por ese principio de solidaridad que les estoy planteando, miren, hagamos la cosa, garanticen al argentino. Roberto, ¿estás por allí? ¿Cómo te va, Antonio? Buen día. ¿Estás? Buen día. Bien. Bueno, desayunar con estas declaraciones no me divertido. Te traslado. No, pero la verdad que a mí, vos sabés que me parece interesante. Por eso nosotros lo repetimos más allá de que esto pasó hace un par de días. A mí me parece interesante entender por qué pasa esto. Porque así como lo plantea el presidente, hay mucha gente que se lo plantea también, y más si se lo escucha el presidente. Entonces, me parece que está bueno entender cómo funciona un sistema productivo en la Argentina. Vamos por parte. Primero, habla del bife, bueno, de la carne. ¿Sí? ¿Por qué pagas la carne igual o más que igual que en Alemania, creo que dice? O sea, primero, no es, cuando buscas los datos no es así. No, eso está claro, eso lo comparamos ayer, precio por precio, está, olvídate, los cortes son mucho más caros en Alemania. Por eso, o sea, ya está meditando fuera del recipiente, como dice el Luthier, ¿no es cierto? O sea, de entrada está pifiándola. Segundo, suponete que fuese así, y vos producís bife de chorizo. Si te lo paga más en Alemania y menos acá, ¿dónde lo vas a vender? ¿En Alemania? Y bueno, entonces, elemental, Watson, es un commodity. Las commodities se cotizan en el mercado internacional, ¿sí? Como el petróleo, como el maíz, como la soja, como, bueno, qué sé yo, metales, etcétera. Vos vendés donde mejor te pagan el precio. Segundo, ¿qué tiene que ver que vos tengas costos en pesos con que los precios se coticen, las commodities se coticen en dólares? Vos operás en dólares, ¿sí? Entonces, obviamente que si vas a restituir el peso vas a tener una mayor rentabilidad, pero eso es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad del productor. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene? El problema, vos fíjate, cuando eso en el anterior periodo... una observación. Sí. Él habla de solidaridad. Le recuerdo al señor presidente que en la parte de la cuarentena más estricta de la Argentina, el taxista no tenía un centavo de ingreso, el mozo del restaurante no tenía una propina que le diera, el remisero no tenía trabajo, el de la casa de zapatos tampoco. Bueno, los cines siguen cerrados, los parques siguen cerrados de marzo. Y ellos no se bajaron un centavo su sueldo. Así que son los menos indicados para hablar de solidaridad. No tuvieron el más mínimo decoro ni empatía como para decir, miren muchachos, en Nueva Zelanda pasó, el primer ministro con sus ministros dijo, nos bajamos un 20% de los sueldos. ¿Sí? Vos me vas a decir, modifica, no modifica. Yo te voy a decir, sí modifica. Pero, de todas formas, es un sentido de solidaridad, decir, miren, en este momento yo también hago un esfuerzo. Vuelvo a tu punto. Pero vamos a lo que dice, yo me pongo del lado de Alberto Fernández y digo, che, Roberto, yo la verdad, tiene razón Fernández. ¿Por qué si vos operás en la Argentina y es todo pesos y pagás el alimento en pesos y pagás los impuestos en pesos, ¿por qué yo tengo que pagarte precio, valor, dólar? Porque, de nuevo, la carne que yo produje, ¿es mía o es del productor? Fernández? Muy bien. Sí, yo le vendo a quien me paga mejor en la moneda que yo considero mejor. O se van a meter con la propiedad privada también. De nuevo, yo tengo una serie de costos, ¿sí? ¿Y qué querés que haga? Que si tengo un stock de carne y me lo pagan el doble en Alemania, que no es así, pero no importa, me lo pagan el doble en Alemania que acá, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Dónde lo vendo? ¿Dónde lo vendo? Bueno, a ver,
acá hay un concepto básico que se llama en economía teoría de la imputación. No es que los costos determinan los precios, son los precios los que determinan los costos de producción. Si vos, el precio, bueno, suponete, vos tenés una oficina, o sea que la oficina más cara en Puerto Madero, o yo, por ejemplo, ¿sí? La oficina más cara de Puerto Madero. Me pongo 5 secretarias, voy en helicóptero, etcétera. Entro en unos gastos fenomenales, sumo, digo, cada conferencia la voy a cobrar $1 millón de pesos, $1 millón de dólares. Aquí se la vendo, no se la vendo a nadie. Entonces, es el mercado lo que está dispuesto a pagar las conferencias que yo doy, lo que va a determinar los costos en los cuales puedo incurrir. Entonces, es el precio internacional el que te define los costos en los cuales podés incurrir. Ahora, si esos costos son más bajos, tengo más tasa de rentabilidad. Y eso te llevó a, perdóname, el redondeo, a que cuando el kirchnerismo frenó la exportación de carne, terminase en no se $1.000 millones produjera carne. de salario. No se produjera carne. No se produjera carne. Igual. Y se llegó a exportar, cuando se levantaron las restricciones, 4.000 millones. Sí. Y igual hay un punto que no dice ninguno de los, ni el presidente ni nadie. La verdad que después tiene la retención, es decir, los precios internacionales les recontraconviene al Estado, porque le genera, te ponen retenciones y generan un ingreso gigantesco. es tu socio. A ver, el problema exactamente, es un socio caro. Claro, ahora digo, pero pará, si yo vendiese en el mercado local al precio que pretende el gobierno, que no sé cuál es, no tendrías retenciones. Pero además, porque no estás exportando. Roberto, es una falacia, porque vos tenés suficientes intervenciones del Estado en Argentina, como para que vos no puedas vender en el mercado local al mismo precio. Y si vos quisieras, tampoco podés. A ver, las exportaciones se liquidan con un dólar que es ficticio, que no es el existente, vos tenés retenciones, tus valores son distintos del resto del mundo. A mí lo que me parece es que el presidente vive en otro país, y es que no entiende que la ecuación es totalmente distinta. Yo ayer estaba mirando, incluso le pedía precios de alimentos a amigos en el exterior. Sí. La verdad que a valores de dólar, en Argentina, lo único que es barato son los alimentos. El resto es todo carísimo, pero es caro todo lo que el presidente no menciona. A ver, son caras las remeras, son caras los celulares, es cara la tecnología, son caras las heladeras, son caros los autos, son caras las camisetas, son caras las sábanas, son caros los colchones. Todo es caro en Argentina, salvo los alimentos, que a valores comparativos internacionales son los más baratos que tenemos. Entonces, Alberto Fernández describe un mundo que no existe directamente. No es que es un poquito más o no. No existe. Y a todo esto, nosotros lo decimos acá siempre, los impuestos ayudan mucho también. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero agreguemos un punto más. Si el alemán puede pagar más, es porque gana más, ¿estamos de acuerdo? Claro. Tiene un ingreso... Sí, después tenés una relación costo con tu salario, ¿no? Desde ya. Después tenés una relación con tu salario. Por eso, pero en principio, si vos podés pagar el bife de chorizo más caro, es porque tenés el ingreso más alto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué el argentino no podría pagar nunca el nivel que paga el alemán? Porque tiene el salario real destrozado. ¿Y quién se lo destrozó? Se lo destrozó el gobierno, o los gobiernos, si querés, para hacerla más larga. No, pues además es cierto, son los gobiernos, pues la verdad que venimos, son los gobiernos. Vienen destrozando. Te destrozan los puestos de trabajo, hacen todo lo imposible para que no haya puestos de trabajo. Te licúan el salario con la inflación. Te meten en regulaciones que hacen que la gente no quiera contratar empleados, etcétera, ¿sí? O sea, te meten impuestos sobre la carga laboral, que encarece la demanda de mano de obra, etcétera. Por lo tanto, el salario es bajo. La culpa es de él, que no corrigió el problema salarial, o ni siquiera insinúa empezar a corregirlo. Roberto. Entonces, pretenden que el argentino tenga el mismo poder adquisitivo que el alemán, que tiene una productividad totalmente distinta, porque tiene un stock de capital de inversión que demanda, que genera productividad y salario real mucho más alto. Roberto.